Noticentro 1, CMI. Cuarentena por localidades en Bogotá. A partir del lunes y hasta el 23 de agosto empiezan los cierres en toda la capital. 15 localidades de Bogotá tendrán cierres por 14 días durante un mes. Bogotá tendrá listos los protocolos de vuelos para apertura del Dorado a finales de julio. Se agota la ivermectina en Cali, el medicamento que la alcaldía usa para controlar los efectos del COVID. 2 médicos mueren por COVID en la clínica Puerto Colombia de Barranquilla. Suspenden cirugías no esenciales en Antioquia por ocupación de camas de casos COVID. Llega la Marcha de la Dignidad a Bogotá. Caminaron desde Popayán. Pastor y militar capturados por abuso sexual de menores. 90 personas detenidas en operativo nacional. Saquean camión con pescado en la vía Cartagena-Barranquilla. Casos de contagios en el mundo superan los 12 millones de infectados. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Bogotá está en alerta naranja y a partir del próximo lunes 13 de julio empieza la cuarentena en 15 de las 20 localidades de la capital. Una cuarentena que impondrá cierres por 14 días hasta el 23 de agosto. La acelerada velocidad del contagio llevó a la alcaldía a presentar esta propuesta al gobierno nacional, propuesta que fue avalada durante un encuentro entre el ministro de Salud y la alcaldesa de Bogotá. Diana Giraldo, muy buenos días. ¿Dónde va a empezar la cuarentena localizada? Luisa y televidentes, muy buenos días. Así es, Bogotá vuelve a cuarentena estricta, esta vez por localidades. La ciudad se dividirá en 3 grupos para implementar este aislamiento a partir de este lunes y hasta el próximo 23 de agosto. Tengan muy presente el primer turno porque será del 13 de julio al 26 de julio en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito. El segundo turno para esta cuarentena estricta será del 27 de julio al 9 de agosto en las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Y un tercer turno que cobijará las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos entre el 10 de julio y el 23 de agosto. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a la información que en este momento está haciendo pública la alcaldesa mayor de Bogotá, pero escuchemos en detalle la explicación que ella entrega de esta nueva medida que se adopta en la capital por el alto riesgo de contagio en estas zonas y por la alta letalidad del coronavirus en estas 15 localidades. Vamos a hacer cuarentena estricta en todo Bogotá, pero por turnos, por localidades, por ciclos de 14 días. Vamos a hacer una cuarentena estricta con una renta básica garantizada de 240.000 pesos para 550.000 hogares en la ciudad de Bogotá, que vamos a girar en conjunto entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá. Muy bien, también en esta reunión se determinó que se hará un plan piloto en Bogotá para la reapertura de restaurantes a cielo abierto en 2 localidades de la ciudad y esto será el próximo 20 de julio. Esta decisión no cayó muy bien en el gremio de restaurantes porque dicen que no vale la pena abrir solo por un día, volver a contratar a los empleados si solo se va a poder sacar las mesas al exterior y no se va a poder utilizar el espacio de adentro de los restaurantes. Escuchemos lo que dice Guillermo Gómez de Acodres. Como gremio hemos sido claros con el distrito en que los pilotos al aire libre sin poder utilizar el aforo dentro de los restaurantes y por un día no le sirven a nadie. De tal manera que le pedimos a la doctora Claudia López que replantee su propuesta. Es preferible esperar a que nos hagan agotar y quemar recursos que no tenemos para un piloto de un día que no va a arrojar resultados de ninguna índole. De otro lado, en ese puesto de mando unificado que sostuvo la alcaldesa Claudia López y el ministro de Salud Fernando Ruiz, también se determinó la fecha para entregar el piloto de reapertura del aeropuerto El Dorado. Escuchen esto, será la última semana de julio. Ese día, o en esa fecha mejor, la alcaldía mayor de la ciudad hará público este plan piloto para reactivar
toda la actividad aérea en el país desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Vale la pena mencionar, Luisa y televidentes, que el coronavirus sigue creciendo rápidamente en Bogotá y pese a los esfuerzos que ha hecho la alcaldía y también el gobierno nacional para aumentar la capacidad hospitalaria, las UCI hoy amanecieron al 85%. Muchos hospitales, casi 40 de los 52, ya no tienen camas disponibles para recibir nuevos pacientes con esta enfermedad. Es por lo pronto la información que le registramos a esta hora desde la localidad de Santa Fe, una de las localidades que entra en este primer turno de cuarentena estricta a partir del próximo lunes y hasta el 23 de agosto. Información en directo desde el centro de la ciudad, Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Y sigue la polémica por el uso del medicamento ivermectina en pacientes COVID, que fue autorizado por la alcaldía de Cali a pesar de la advertencia sanitaria del INVIMA. El alcalde Jorge Iván Ospina defiende su uso y el medicamento, por supuesto, empieza a agotarse en las farmacias. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Qué más dice el alcalde frente al uso de este medicamento? Luisa, televidentes, muy buenos días. El alcalde dice que sí existen algunos estudios que demuestran que este medicamento, que es usualmente utilizado como antiparasitario, ha funcionado en algunos pacientes con coronavirus. Lo que hace este medicamento es que cuando ingresa al cuerpo, evita que el virus siga propagándose por las células. Además de eso, le ha hecho un llamado también al INVIMA para que se informe un poco más sobre los estudios que existen. Pero también hay un dato bien importante y es que Noticentro 1 CMI estuvo haciendo un recorrido por distintas droguerías y evidenciamos que ya se agotó este medicamento en distintas partes de la ciudad. Entendemos la posición reguladora del INVIMA, que nos señala que ella sí está autorizada para uso antiparasitario únicamente. Entendemos la posición de grupos de investigación que quieren tener el santo grial legítimo y adecuado de conocer la evidencia del funcionamiento del medicamento ante el virus. Pero también tenemos la posición del salubrista y es reduzcamos las posibilidades de las muertes y tengamos un arsenal más en la sociedad para atender a las personas COVID positivas. Miren, en las droguerías que nosotros estuvimos consultando, este medicamento se vende sin necesitar ninguna fórmula médica. Sin embargo, tanto la Secretaría de Salud de Cali como el alcalde Jorge Iván Ospina advirtieron que para poder comercializar este producto sí es necesario una receta médica. Por otra parte, también hoy fueron instaladas 40 de 65 cámaras que tendrá el sistema de transporte masivo mío, en la cual se medirá la temperatura. Aquellas personas que tengan una temperatura alta no podrán ingresar al sistema. De inmediato serán retirados por especialistas que los conducirán a una IPS para luego realizarles la prueba del COVID-19 y de esta manera prevenir una mayor proliferación del virus en el interior del sistema de transporte masivo mío. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en Barranquilla, 2 médicos fallecieron por COVID-19 en la clínica Puerto Colombia. El Atlántico ya supera las 1000 muertes por la enfermedad. Jorge, muy buenos días. ¿Cuántos médicos han muerto por COVID en la región? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. En el departamento del Atlántico, según los registros que se tienen, ya son 16 los trabajadores de la salud que han fallecido por COVID-19. En las últimas horas, aquí en el municipio de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla, fallecieron los médicos Roberto Angulo, de 72 años de edad, y Michael Ortega Pelufo, de 30 años. Está con nosotros a esta hora de la mañana Juvenal Rodríguez, tío del médico Michael Ortega. Don Juvenal, ¿cómo fueron estos últimos días del joven médico? Bueno, él trabajó bastante por la comunidad, trabajó en las IPS, se dedicó bastante a los niños, por eso es pediatra. Y cada día trabajaba incansablemente para el bienestar de los enfermos del municipio de Puerto Colombia. Usted lo que está expresando aquí la familia es que se le hicieron los exámenes al joven, pero no se ha dado el cerco epidemiológico alrededor de la familia. Sí, no se ha hecho el cerco porque se le han hecho dos exámenes en Puerto y Soledad, pero no tenemos los resultados. La alcaldía nos está apoyando, pero está necesitando la prueba, que si es positivo o negativo, porque nosotros no vamos a ocultar si es positivo, porque lo que uno quiere es el cerco epidemiológico para la familia, que es bastante
donde él visitaba, a todos los enfermos que él visitaba. Nos preocupa eso. Muchas gracias a don Juvenal Rodríguez, tío de Michael Ortega Pelufo. En otras noticias, se debe desarrollar en horas de la tarde la exhumación de los cuerpos de 2 personas que fueron sepultadas con otra identidad después de la equivocación de la Clínica del Prado de Barranquilla y también de la funeraria Jardines de la Eternidad. Se desarrollará esta actividad en una coordinación con la Personería de Barranquilla. Más adelante tendremos el desarrollo de estas noticias desde la capital del Atlántico. Así es, Jorge, muchas gracias. Y nos vamos ahora a Antioquia porque la Secretaría de Salud del departamento suspendió las cirugías y operaciones no esenciales por la ocupación de las camas de la unidad de cuidados intensivos. Andrés, muy buenos días. ¿Cuáles cirugías entran en esta restricción? Luisa, muy buenos días. Mire, son algunas cirugías ambulatorias y procedimientos no urgentes por parte de las personas. También la consulta externa en modalidad intramural y los servicios relacionados con la atención de salud oral, es decir, las citas odontológicas, las que van a estar entonces restringidas a partir de este momento en el departamento de Antioquia, cuando alcanzamos una ocupación cercana al 44% en el departamento. Esto, pues digamos, es muy importante precisamente por la alerta que han estado haciendo las autoridades en los últimos días frente a la ocupación de camas UCI. Pero también otro de los temas muy importantes en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, son los nuevos casos de coronavirus. De acuerdo con las autoridades, pues ya se arrojan unos primeros resultados de esa prueba piloto que iniciaron en el metro de Medellín para trabajadores informales. Mire, durante esta semana son cerca de 18 personas de las que han dado positivas, es decir, son personas que se están movilizando en el metro, son asintomáticas y pues la recomendación para esas personas y para todos los ciudadanos de Medellín es que tengan mucha precaución. También en otros lugares como las estaciones de policía hay 59 personas contagiadas y en el cuerpo oficial de bomberos ya se confirman 4 casos. La invitación a la ciudadanía, por supuesto, por parte de las autoridades es tener siempre el tapabocas y el autocuidado. Así es, Andrés, muchísimas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, un pastor y un militar capturados por abuso sexual. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En un operativo nacional, 90 personas fueron capturadas por abuso sexual de menores. Entre los detenidos está un pastor y un militar. César Melo, muy buenos días. Detalles del operativo. Así es, Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues la Fiscalía General de la Nación reveló que en los primeros 10 días de julio fueron detenidas 90 personas señaladas de incurrir en delitos contra menores de edad. Pues mire, varios de los casos son tan aberrantes como el de un militar, quien fue detenido por presuntamente abusar sexualmente de su hijastra. Pues la Fiscalía General de la Nación ya hizo efectiva la captura de este uniformado para que sea presentado ante un juez de control de garantías en la ciudad de Antioquia. También la Fiscalía General de la Nación reveló que un pastor también fue capturado por este caso entre los 90 detenidos. Pues la directora seccional de Fiscalías, Carmen Torres, señaló que entre los delitos se encuentran abuso sexual, acceso carnal violento e incluso hasta casos de prostitución. Asimismo, la Fiscalía General dijo que estas personas, entre estas 90 personas, podrían pagar penas entre los 15 a los 30 años de cárcel por estos graves delitos. Pues la Fiscalía General de la Nación también hizo una advertencia, porque no hay dónde enviar a estas personas, porque varias cárceles en estas ciudades del país se encuentran copadas, por lo que la Fiscalía General de la Nación le hizo un llamado de atención al gobierno para que estas personas sean enviadas a otros centros de reclusión. Pues precisamente la directora seccional de Fiscalías, Carmen Torres, explicó en qué se basó este operativo. Corresponden precisamente a la afectación de estos derechos fundamentales de 2 víctimas que son menores de edad y que precisamente gracias a la cercanía con sus familias, tanto para el agente retirado de las fuerzas militares como para el líder religioso, pues ocupaban un lugar especial dentro de sus entornos y gracias a esta confianza es que se logra que se materialice este aberrante delito.
Pues precisamente escuchábamos a Carmen Torres, la directora seccional de Fiscalías, quien explicaba el caso del militar y el caso del pastor evangélico. Pues la Fiscalía General de la Nación dijo que estas personas podrían pagar entre 15 a 30 años de prisión. Pues esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Y llegó la Marcha de la Dignidad a Bogotá. La marcha, que inició su recorrido hace 3 semanas desde Popayán, hace un llamado al gobierno por el asesinato de líderes sociales. Stig, buenos días. ¿A dónde llegará la marcha? Hola Luisa y televidente, muy buenos días. Como usted lo ha dicho, nos encontramos a esta hora acompañando a todas las personas que acompañan a la marcha por la dignidad, personas que desde el 25 de mayo están caminando para exigirle al gobierno esclarecer algunos delitos y también el asesinato a líderes sociales. Vamos a hablar con algunas de las personas que participan en esta manifestación. Su nombre, por favor. José Cuesta. José, ¿por qué marchan ustedes hoy? Porque hoy es un deber de todos los ciudadanos en este país movilizarnos por la vida. Hay que exigirle al Estado colombiano que pare y detenga el exterminio contra los líderes sociales, particularmente en el departamento del Cauca, no al genocidio de los líderes sociales. Por supuesto, también estamos levantando la consigna y la bandera de la necesidad de desarrollar una política social de renta básica universal ya, para enfrentar el fenómeno de la crisis socioeconómica que genera la pandemia. Y la tercera, y la más importante, necesitamos que todos los estudiantes de las universidades públicas en Colombia, en el segundo semestre, accedan a matrícula cero. En Bogotá es absolutamente indispensable que los estudiantes de la distrital 27.000 tengan ese derecho a ejercer efectivamente el derecho a la educación superior pública gratuita. Muchas gracias. Es que durante este año 2020 ya son 152 líderes asesinados en todo el país. Seguiremos acompañando esta marcha por la dignidad que va a tomar ahorita la Caracas hacia el norte, tomará la carrera primera hasta llegar al Hospital San Juan de Dios, donde será un plantón pacífico. Es por ahora la información. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Así es, Stig, muchísimas gracias. Y otro saqueo se presentó en la vía entre Cartagena y Barranquilla. Un camión de pescado se volcó y con machete las personas se abalanzaron para llevarse el alimento. Tatiana, buenos días. ¿Cómo fue el saqueo de este camión? Buenos días, Luisa, televidentes. Este hecho se presentó entre los corregimientos de Arroyo Grande y Arroyo de Piedra, en la vía que comunica de Cartagena a Barranquilla. Este camión se volcó tras explotarse una de sus llantas traseras. De inmediato, la comunidad llegó hasta el camión e intimidó al conductor de este vehículo, que por suerte salió ileso. Con machete en mano y armas cortopunzantes, lo obligaron a que abriera las compuertas de este camión para saquear todo el pescado que llevaba. Son 950 kilos de pescado que transportaba hacia la capital del Atlántico. Hasta el lugar también llegaron las autoridades, quienes señalaron que también fueron agredidos por la turba. De inmediato se iniciaron las investigaciones de este caso para dar con el paradero de los responsables de este hecho. Cabe destacar que no es la primera vez que este tipo de actuaciones se presentan en esta vía, por lo que las autoridades han hecho un llamado contundente a la comunidad a evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo su vida, teniendo en cuenta que por esta carretera circulan bastantes vehículos y pueden ocasionar mayores accidentes. Y en otras noticias, fue suspendida la actividad de esta agencia de modelos que ustedes ven a mis espaldas, modelos webcam que hacían esta actividad sin ningún permiso y violando todas las medidas sanitarias. En el lugar fueron capturadas 6 personas, entre ellas 4 modelos, 2 de nacionalidad venezolana, la administradora del lugar y asimismo una persona que prestaba servicios generales. En esta vivienda habían 4 habitaciones dotadas con monitores, cámaras y asimismo con juguetes sexuales. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violación de medidas. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Más adelante ampliaremos estas noticias. Así es, Tatiana, muchísimas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, contagiados en el mundo ya superan los 12 millones. Ya volvemos. Los casos de coronavirus en el mundo superaron los 12 millones de infectados. Revelan la nota de suicidio que dejó el alcalde de Seúl, Park Won-sun. Y el estado de California anunció que demandará al gobierno de Donald Trump por amenazar con deportar a estudiantes extranjeros. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
El mundo superó los 12 millones de casos de coronavirus, mientras el número de víctimas fatales por COVID-19 ya sobrepasó los 550.000 muertos. La nación más afectada de los 210 países donde se ha confirmado la presencia de la pandemia es Estados Unidos, que registró un nuevo récord al reportar más de 65.000 infectados en menos de 24 horas, que elevaron el total a 3,11 millones de contagios que han dejado más de 133.000 decesos. Mientras que el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, recomendó a los estados más golpeados por el coronavirus pausar sus reaperturas, advirtiendo que las autoridades estatales deben tomar medidas para evitar que los contagios sigan aumentando y obliguen un cierre total por segunda vez. Un asesor del alcalde de Seúl, Park Won-sun, reveló el contenido de una desgarradora nota de suicidio que se encontró sobre el escritorio del despacho del funcionario antes de su desaparición y posterior muerte. Me disculpo con todo el mundo. Doy las gracias a todos los que han estado conmigo en mi vida. Siempre lo sentiré por mi familia, a quien solo he dado dolor. Por favor, incineren mi cuerpo y esparzan las cenizas en la tumba de mis padres. Adiós a todos. California anunció que demandará a la administración de Donald Trump por amenazar con deportar a estudiantes extranjeros en el contexto de la crisis desatada por el coronavirus, advirtiendo que es una vergüenza que Trump arriesgue la salud y educación de los alumnos internacionales. El estado se unió a una serie de universidades privadas de Estados Unidos para desafiar una nueva directiva del gobierno que despojará de sus visados a aquellos estudiantes que el otro semestre solo tomen clases en línea y no presenciales. La Organización Mundial de la Salud enviará un equipo de avanzada a China para que investigue cómo se originó el COVID-19, que se cree surgió en un mercado de especies de Wuhan a finales del año pasado, aunque desde Estados Unidos denuncian que el virus salió de un laboratorio, mientras que estudios a aguas residuales en diferentes países han concluido que el coronavirus ya estaba en el mundo mucho antes del inicio de la pandemia. China anunció la suspensión de importaciones de camarón de 3 empresas ecuatorianas después de que se detectó la presencia de coronavirus en los empaques de los productos congelados. Según las autoridades chinas, existe un riesgo de contaminación, por lo que los alimentos serán destruidos. El gigante asiático ya ha detenido la importación de varios productos europeos por su relación con un rebrote de COVID-19 en Pekín. Un trabajador de una cadena de supermercados de la ciudad inglesa de Bristol se desmayó cuando cruzaba algunas palabras con el príncipe Carlos y su esposa Camila, quienes visitaron el lugar para agradecer a los trabajadores por su labor durante la pandemia. El video del hecho fue publicado por la misma familia real y se aclaró que el hombre se recuperó rápidamente tras su desmayo y volvió a unirse a la reunión con el príncipe de Gales. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Cuarentena sectorizada en Bogotá. 15 localidades de la capital tendrán cierres por 14 días durante un mes. ¿Cómo se aplicará la medida? Cierres en Bogotá empiezan desde el próximo lunes. Velocidad en propagación de COVID-19 obliga a cuarentena localizada en Bogotá. Ocupación de camas UCI en Bogotá llega al 85%. Alcalde de Cali defiende uso de ivermectina para pacientes COVID-19 y medicamentos empieza a agotar en farmacias. Antioquia suspende cirugías y operaciones no esenciales por casos de COVID-19. Los efectos del encierro por la pandemia. Al 95% de la población le puede dar terror salir a la calle, advierten psiquiatras. Esta tarde exhumarán cuerpos que fueron enterrados por error en Barranquilla. Con machetes saquearon camión de pescado en la vía Cartagena-Barranquilla. Marcha de la Dignidad llega a Bogotá. Hombre que pagaba casa por cárcel montó laboratorio de marihuana en Bogotá. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Regresa la cuarentena estricta a Bogotá por localidades. La capital se dividirá en 3 zonas que estarán cerradas 14 días desde el próximo lunes 13 de julio hasta el 23 de agosto. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Cuántas localidades cierran y cuáles son esas 3 zonas? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Lo primero que hay que señalar es que toda la ciudad entra en alerta naranja y las UCI por la alta ocupación en alerta roja. Ahora bien, son 15 localidades las que están cobijadas por esta cuarentena estricta a partir de este lunes y hasta el 23 de agosto. El primer turno será para las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, también Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito. Para este grupo de localidades
A partir de este lunes y hasta el 26 de julio no podrán salir de sus casas, salvo actividades estrictamente esenciales. Los detalles de esta medida en la siguiente nota. Bogotá volverá a cuarentena estricta por localidades. La ciudad se dividirá en 3 grupos para este aislamiento que empezará este lunes y se extenderá hasta el 23 de agosto. Vamos a hacer cuarentena estricta en todo Bogotá, pero por turnos, por localidades, por ciclos de 14 días. Vamos a hacer una cuarentena estricta con una renta básica garantizada de 240.000 pesos para 550.000 hogares en la ciudad de Bogotá, que vamos a girar en conjunto entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá. El primer turno irá del 13 al 26 de julio en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito. El segundo turno será del 27 de julio al 9 de agosto en las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Y el tercer turno irá desde el 10 de agosto hasta el 23 del mismo mes para las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos. En estas zonas solo podrán funcionar las actividades esenciales. Comercio, industria y obras de construcción estarán cerradas. Se prohibirá además el expendio de bebidas alcohólicas y los ciudadanos no podrán salir después de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Absolutamente todo va a estar cerrado. Vamos a suspender la autorización de todas las construcciones privadas que están funcionando en esas localidades, de la industria que haya, del comercio de bienes no indispensables. Vamos a tener abiertas solamente los temas de abastecimiento, como al principio. Solo una persona va a ir a comprar los víveres, una persona por familia, y regresa. De otro lado, en la reunión con el ministro de Salud, la alcaldesa acordó un plan piloto de restaurantes a cielo abierto que se realizará el 20 de julio. Como gremio hemos sido claros con el distrito en que los pilotos al aire libre, sin poder utilizar el aforo dentro de los restaurantes y por un día, no le sirven a nadie. De tal manera que le pedimos a la doctora Claudia López que replantee su propuesta. Es preferible esperar a que nos hagan agotar y quemar recursos que no tenemos para un piloto de un día que no va a arrojar resultados de ninguna índole. Finalmente, la alcaldía de la ciudad se comprometió a presentar la última semana de julio el piloto de reapertura del aeropuerto El Dorado. Con esta determinación, Luisa y televidentes, los sectores que ya habían reabierto tienen que volver a cerrar sus puertas a partir de este lunes y hasta el próximo 23 de agosto, dependiendo del turno que les corresponda la cuarentena. Importante mencionar que se prohíbe el expendio de licor y los ciudadanos no podrán estar en la calle después de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Además, tengan en cuenta que se mantiene el pico y cédula para realizar cualquier actividad esencial, comprar medicamentos, comprar mercado, entre otros tipos de actividades como incluso ir a citas médicas. Importante señalar finalmente que las UCI mantienen una ocupación muy elevada del 85%, de manera que a partir de hoy entran en alerta roja. Y el distrito asume la totalidad del manejo de las UCI, de las entidades públicas y privadas de la ciudad. Información que originamos en directo desde el centro de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Y en Cali ya se empieza a sentir el efecto del ivermectina, pero en las farmacias, porque el producto se está agotando tras la decisión de la alcaldía de usar el medicamento en pacientes con COVID-19. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué beneficios tiene este medicamento? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Según el alcalde de Cali, este medicamento lo que hace es que evita que el virus, cuando se encuentra en el cuerpo, ingrese a la célula y se propague. Ya, según el mandatario, ha habido algunos estudios que demostrarían que es bueno cuando se aplica en pacientes con coronavirus. Por eso espera que el INVIMA entienda estos estudios. Y también hicimos un recorrido, como usted ya lo decía, se comenzó a agotar este medicamento en las farmacias aquí en la ciudad. No hay ivermectina en las droguerías de Cali. Después del anuncio hecho por el alcalde sobre la efectividad en los casos COVID, los habitantes se volcaron a las calles para comprarla. ¿Hay o no hay ivermectina? En el momento no la hay, llega para por la tarde. ¿Ha venido mucha gente? Sí, mucha gente a comprarla ayer. El día de ayer se vendió toda la que había. Ajá.
¿Y ese medicamento exigen fórmula para su venta? Para la venta no. ¿Hay o no hay ivermectina? No, en estos momentos se encuentra agotada. ¿Ha venido mucha gente a comprarla? Sí, la han preguntado bastante. Se ha consumido bastante desde que se supo que era para el COVID. ¿Y es barata o es cara? La genérica está más o menos en 10.000 pesos y la original 28.000, 25.000 pesos. ¿Esa se vende con fórmula médica? No, el paciente lo está... Hay algunos que la traen, otros que no, se están automedicando. Aunque el INVIMA advirtió que no existen pruebas suficientes sobre los beneficios del antiparasitario ivermectina y insisten en su uso con base a los resultados positivos en Ecuador y por recomendación de especialistas. Ese comunicado del INVIMA sí afectaría a la sociedad acá, pero nosotros queremos decir y seducir al INVIMA y darle a conocer que ya hay estudios aprobados en la ciudad de Cali para adelantar los ensayos clínicos de la ivermectina en nuestro territorio. Las autoridades aseguran que la venta de la medicina, que según los expertos funciona como inhibidor del virus, tendrá un control. Totalmente, lo que ya hemos dicho, es un medicamento que solo será utilizado, se puede utilizar bajo fórmula médica. En ningún momento se está recomendando de manera masiva ni de manera ni de una automedicación. Esto debe ser formulado y debe tener un seguimiento por un profesional de la salud. El medicamento, según el INVIMA, sí tiene contraindicaciones para mujeres en embarazo, lactancia, menores de 5 años y puede causar dolor abdominal, náuseas, vértigo, entre otros. Hay que recordar que también la Gobernación del Valle dijo que este antiparasitario será utilizado en otros 8 municipios del departamento, como lo son Pradera, Jamundí y Palmira. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y por la ocupación de camas en la unidad de cuidados intensivos, la Secretaría de Salud de Antioquia suspendió las operaciones no esenciales. Andrés, buenas tardes. ¿Cuáles cirugías entran en esta restricción? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Mire, son los servicios relacionados con la atención de salud bucal, también la consulta interna y las cirugías ambulatorias que no sean urgentes. Esto luego de una circular ante la ocupación ya inminente de los servicios de salud en el departamento de Antioquia. Ante el aumento de casos durante los últimos días en Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud del departamento informó que desde este momento los servicios de odontología, cirugías ambulatorias, procedimientos no urgentes y consulta externa para procedimientos de promoción y prevención se deben limitar para evitar mayor propagación del virus. ¿Qué nos ha preocupado el departamento de Antioquia? Que si bien veníamos muy bien con los casos, los últimos 20 días los casos han aumentado, teníamos 350 promedio. La semana pasada, ya desde el día de ayer, empezamos a tener por encima de 400 casos. Creemos por el comportamiento que viene que vamos a tener 400, 450 en la próxima semana, pero lo que más nos llama la atención es que se están duplicando los casos en las unidades de cuidados intensivos. La determinación se toma en el momento en que las unidades de cuidados intensivos en el departamento de Antioquia ya supera el 44%. Sí, claro, hay que acatarlas porque realmente estamos en una pandemia o en un episodio demasiado fuerte y la gente todavía no se la cree. Mucha gente cree que esto es muy fácil, pero esto no es fácil, o sea, mantener ese tapabocas y todo lo que hay que hacer, de verdad que sí es un poquito complicado, deberían de tener un poquito más de precaución con todo lo que vayan a hacer. Reiteraron las autoridades de salud el compromiso de la ciudadanía en este momento que precisamente Antioquia es una de las zonas del país con más aumento de casos y que alcanza cifras alarmantes desde el inicio de la pandemia en el país. Precisamente las autoridades de salud a esta hora analizan qué otras determinaciones son necesarias para evitar que el departamento acelere su llegada a la alerta naranja. Esta es la información que tenemos desde Medellín. Andrés Fernández, Noticentro 1. Andrés, muchas gracias. Y el 95% de los colombianos tiene miedo a regresar a la calle y enfrenta el llamado síndrome de la cabaña, así lo advierten psiquiatras. Juan Armando, muy buenas tardes. ¿Por qué se produce este síndrome? Luisa, buenas tardes. Y cuando la cuarentena general ha entrado ya en su 4.º mes en Colombia, los psiquiatras han detectado un problema de salud mental que se ha generalizado ya y que lo pueden padecer la inmensa mayoría de los colombianos y es conocido como el síndrome de la cabaña, que es el miedo a salir a la calle por efecto del confinamiento prolongado. El psiquiatra de la Universidad del Rosario, Rodrigo Córdoba, plantea en qué consisten estos miedos y cómo la población colombiana los está enfrentando. Lo primero que tenemos que definir es
lo que se ha descrito como el síndrome de la cabaña, que aún otros lo han llamado el síndrome de la caverna, que son las personas que en un lugar que es su refugio se sienten protegidos, se sienten seguros y ante una amenaza externa genera temor salir a enfrentar una nueva situación. En ese sentido, podríamos decir que el 95% de las personas tienen, así sea en mayor o menor intensidad, síntomas de estas características y que representan este síndrome. Es decir, la gran mayoría en algún momento lo hemos sentido. Para enfrentar el miedo a salir de casa ante la prolongada pandemia, los psiquiatras han recomendado hacer actividades paulatinas fuera del hogar y retomar algunos de los planes que se tenían antes de la pandemia. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, así fue el saqueo de un camión de pescado en el Caribe. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Otros 2 médicos murieron por COVID-19 en el Atlántico. Los fallecidos trabajaban en una clínica de Puerto Colombia. Jorge, muy buenas tardes. ¿Quiénes son las víctimas? Muchas gracias, muy buenas tardes. Las víctimas son un médico general de 72 años de edad y un médico pediatra de 30 años. Roberto Angulo Arévalo y Michael Ortega Pelufo son los 2 médicos que fallecieron en las últimas horas por coronavirus en el departamento del Atlántico. En el municipio de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla, hay luto por estas nuevas víctimas del COVID-19. Desde Argentina, un hijo de Angulo Arévalo, también médico, lamentó la partida de su señor padre. Hoy, envuelto en este dolor que siento en mi alma por la pérdida de mi padre, un hombre ejemplar, generoso, amoroso, noble y lleno del amor de Dios, con un enorme carisma. Recibo con mucho afecto sus mensajes de condolencias y tanto cariño hacia mi padre. A la distancia pidió a su pueblo entender la gravedad de la pandemia. Con ese profundo dolor pido a todo mi querido pueblo tomar conciencia de esta situación actual de pandemia y que entre todos aprendamos a cuidarnos. La tristeza se ve en este pueblo que registra ya 630 casos de contagio de COVID-19 y 26 personas fallecidas. Y esta tarde por fin se producirá la exhumación de los cuerpos de los 2 hombres que fueron sepultados con diferentes identidades. Después de más de 72 horas de reclamos y tras la intervención de la Personería de Barranquilla, se acordó exhumar los cuerpos de las 2 personas que fueron sepultadas. Así, se podrá establecer si los cuerpos enterrados en el cementerio Jardines de la Eternidad corresponden a los 2 cadáveres que están desaparecidos, el de un hombre y el de una mujer, pues a quienes 2 familias creyeron que le habían dado cristiana sepultura, permanecen en la morgue de la clínica El Prado. Vamos a realizar unas exhumaciones de los cuerpos y la parte de la indemnización psicológica, económica, ya va a tener un acuerdo entre las partes. La Personería lamentó el doble dolor de estas familias, primero por la muerte y luego por no saber dónde estaban los cuerpos. Esta situación no puede volver a ocurrir en Barranquilla. Ya con las autoridades competentes nos reunimos, con la Fiscalía General de la Nación, con Medicina Legal y con Salud Pública, y nosotros como Personería Distrital. La Personería de Barranquilla actuaría como garante en este proceso de exhumación. De esta manera termina la odisea de 4 familias que duró por espacio de 5 días. Noticias en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Llegó la Marcha de la Dignidad a Bogotá. La movilización que inició su recorrido hace 3 semanas en Popayán llegará hasta el centro de la capital. Stick, muy buenas tardes. ¿Cómo va la marcha? Hola Luisa y televidentes, pacíficamente ellos llegaron a las 8 de la mañana y piensan quedarse por 8 días y hoy harán una velatón a las 6 de la tarde. Luego de 13 días de caminar desde Popayán hasta la capital del país, llegaron decenas de personas defensoras de derechos humanos con una única petición. Aquí estamos para hacer unas exigencias al Estado sobre el respeto a la vida de nuestra gente, de nuestra guardia, de nuestros líderes, de nuestros mayores de la medicina que los están masacrando día a día. Venimos manifestándonos en esta protesta por nuestros derechos, los derechos humanos, que nos respaldan a todos y todas, y que a diario se vulneran, y que a diario no se respetan, y que el Estado responde con muerte
y represión hacia la protesta social que reclama sus justas causas, sus justos derechos. La denominada Marcha por la Dignidad partió desde el 25 de marzo rechazando a su paso el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Que nos escuche el gobierno, que todos valemos lo mismo, que no somos, que nos respeten. Las cifras más recientes del gobierno nacional dan cuenta de que en este año han sido asesinados 152 líderes en el país. Líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y excombatientes estarán en Bogotá al menos 8 días. Estas personas se encuentran a esta hora aquí sobre la avenida Villavicencio a la altura de la localidad de Ciudad Bolívar y caminarán hasta el centro de Bogotá, donde se realizará una marcha y también en la noche un plantón y una velatón rechazando el asesinato a líderes sociales. Desde el sur de Bogotá informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias por su información. Y en la vía al mar fue saqueado un camión que transportaba pescado. El vehículo se volcó y un grupo de personas llegó con machete a llevarse el alimento. Tatiana Rodríguez con el reporte. Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes. Este hecho se presentó en la vía que comunica Cartagena a Barranquilla. Este camión cargaba 950 kilos de pescado y se dirigía hacia la capital del Atlántico. El hecho se presentó entre los corregimientos de Arroyo Grande y Arroyo de Piedra, donde un furgón cargado de 950 kilos de pescado que se dirigía a la capital del Atlántico se volcó tras estallar una de sus llantas traseras. Con machetes y armas cortopunzantes, el conductor fue intimidado por habitantes de esos corregimientos para que abriera las compuertas del automotor. La Policía Nacional llega al sitio, también son agredidos por parte de la turba. Estas personas armadas de machetes intentan agredirlos y de parte de la Policía Nacional se presta el apoyo indispensable para repeler esta agresión. La multitud, que violó todas las medidas sanitarias, logró robar toda la carga de pescado, por lo que las autoridades iniciaron la investigación para identificar a los autores del saqueo. La Policía Nacional ya tiene a 12 personas individualizadas de acuerdo con los informes fílmicos que presentaron los policías que llegaron al sitio, y sobre ellos la Policía Nacional junto con la Fiscalía General de la Nación desarrolló las acciones penales correspondientes. Los responsables deberán responder por hurto calificado y agravado y daño en bien ajeno. La policía hizo un llamado a la comunidad a evitar exponer sus vidas en este tipo de actos de saqueo que ya han dejado víctimas fatales por conductores que no logran percatarse de la presencia en la vía. Y este fin de semana más de 100 barrios el día domingo estarán sin el servicio de energía eléctrica, informó la empresa Electricaribe, por mantenimiento en 2 circuitos. Por el momento es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y en un operativo nacional, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de 90 personas por denuncias de abuso sexual. Entre los detenidos está un pastor y un militar. Entre las 90 personas hay un militar y un pastor señalados de abuso sexual. Estos 2 casos corresponden precisamente a la afectación de estos derechos fundamentales de 2 víctimas que son menores de edad y que precisamente gracias a la cercanía con sus familias, tanto para el agente retirado de las fuerzas militares como para el líder religioso, pues ocupaban un lugar especial dentro de sus entornos, y gracias a esta confianza es que se logra que se materialice este aberrante delito. Las personas detenidas responderán por delitos como acceso carnal violento, abuso sexual y hasta utilización de menores para actividades ilegales. Las penas, por ejemplo, para lo que es los accesos carnales, van de 16 a 30 años. De los 90 casos, se estableció que en por lo menos 38 las víctimas menores de edad hacían parte del entorno familiar. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, récord de contagios y fallecidos en 24 horas. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Colombia alcanzó un nuevo récord de contagiados y fallecidos por COVID-19. Son más de 133.000 contagiados y más de 4.700 muertos. Rápidamente el coronavirus se propaga en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas, 5.335 personas dieron positivo para esta enfermedad. En promedio en Colombia se están contagiando cada hora 222 personas.
Es decir, que cada 15 segundos un colombiano se infecta de COVID-19. Los casos recientes se presentaron en su mayoría en Bogotá con otros 1.607 contagios, seguido de Barranquilla con 680, Antioquia con 578 y Valle con 541 nuevos casos. En el país se han contagiado de coronavirus 133.973 personas. La situación en el país cada día es peor. Bogotá confirma 42.347 infectados, Atlántico 30.617, Valle del Cauca 13.389, Bolívar 11.459, Antioquia 7.825, Nariño 4.275, Cundinamarca 3.643 y el Amazonas 2.399. 187 colombianos perdieron la batalla contra el coronavirus en tan solo 24 horas. Según el último informe del Ministerio de Salud, se confirman por coronavirus 4.714 decesos. También se presentó la cifra más alta de personas que vencieron el virus. 2.638 colombianos se suman a la lista de recuperados. Son en Colombia 56.272. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9:30 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!